Bienvenida, bienvenidos. Arrancamos QR, estamos en vivo por Bravo TV, en el Pase Don Juan Di Natale y Comunistas, en la noche informativa, en la noche de análisis político de Bravo, aquí en el Grupo Perfil. A ver, varias cosas. Quiero adelantar 2 o 3 temas que son muy importantes también. Ahora nos metemos en el Congreso. Decirles que la información que hoy tiene Irina Hauser respecto del tema Libra es realmente, toda junta es un montón. Yo creo que el gobierno debería estar muy preocupado, mucho más, a partir de ahora está muy preocupado, mueve cielo y tierra para que el tema Libra no avance, sobre todo el tema de la comisión bicameral, que hoy se tendría que tratar. Pero recuerden que la semana pasada le dijimos que iba a haber novedades judiciales. Además de las reuniones, además de quién es Julián P., etcétera, etcétera, el fantasma con el que se reunió Javier Milei. Bueno, además hubo movimientos judiciales muy importantes y las trae Irina Hauser, en un rato nada más nos va a contar. Con Guido Bambini le vamos a dar fundamento económico a lo que hoy se está tratando en el Congreso, las razones económicas, sobre todo, no tanto las excusas del gobierno sobre cuánto sale, sino vamos a hablar de cuál es la crisis económica por la que atraviesan los sectores que hoy están en debate en el Congreso Nacional. Y vamos a hablar, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, porque son días de acampe, día de protesta, en defensa de el esquema de ciencia y tecnología en el país, al calor de la transmisión de lo que está pasando en el fondo del Océano Atlántico. Muy importante también. Y vamos a hablar con Alberto Kornblit, ni más ni menos, una eminencia en la ciencia y la tecnología en nuestro país, hoy en QR. Pero quiero ser disruptivo en el arranque. Es más, les diría políticamente incorrecto. Le va a llamar la atención. Pero quiero que celebremos algo en esta noche. Y quiero que celebremos a la política. Porque en función de lo que está pasando en el Congreso, no solamente por hoy, por lo que viene ocurriendo, decimos, la política vive. Y entonces puede resultar políticamente incorrecto celebrar a la política en esta noche. ¿Por qué? Bueno, en la jornada de hoy, concretamente, porque los sectores que convocaron a esta sesión, es decir, en la previsibilidad de que tendrían que estar para dar quórum y para aprobar, estuvieron, cumplieron. Hablamos de Unión por la Patria, hablamos de la coalición cívica, de Encuentro Federal, Democracia para Siempre, ese sector que se escindió del radicalismo, porque el Frente de Izquierda acompaña también estos proyectos. Es decir, la política va recuperando cierta coherencia. Todo lo que hoy tendría que, o suponíamos que iba a pasar, pasó. Que es que los bloques que convocaron, los bloques que vienen dando discursos para respaldar al financiamiento universitario, para respaldar a los residentes y las residentas de pediatría en todo el país, estuvieron ahí, dieron quórum y votaron a favor, por lo menos en lo que ocurrió con el financiamiento de universidades, que es lo que ya se votó. Vamos a ver cómo resultó efectivamente esa votación o el momento de la votación. Miren. Se cierra la votación. 158 votos afirmativos, 75 negativos, 5 abstenciones. Este es un dato muy importante. Es un número importante además, porque sobraron 2/3 respecto de los presentes. Alguien decía por ahí, faltó uno para los 2/3. Faltó uno para los 2/3 si todos estuvieran presentes. Pero para los que estaban presentes, ¿qué es lo que cuenta? Por ejemplo, a la hora, pensemos en cuando se traten los vetos de Milei para discapacidad y el tema jubilaciones. Bueno, de los presentes, holgadamente se consiguieron los 2/3. Después nos vamos a, ahí está el cuadro. Y no estamos hablando, ojo, que era algo para observar, y es algo para observar sobre cómo se van a comportar hoy, de los gobernadores que armaron un bloque propio, un frente electoral propio, que ahora se llama Provincias Unidas, Grito Federal, habían dicho en el arranque, que votaron muy dispar. Tuvieron presencias dispares para dar el quórum. Quórum con 133. 129, es decir, por poco, pero se consiguió. Estos gobernadores, Yarlora sentó a sus diputados, Puyaro y Nacho Torres, hablamos de Santa Fe y de Chubut, a ninguno de sus diputados, Sadir de Jujuy y Vidal de la provincia de Santa Cruz, uno y uno. Uno de sus diputados estuvo y el otro no. Es decir, que van a hacer, evidentemente van a hacer lo que vienen haciendo, van a ser muy pragmáticos. Van a tratar de ver cuáles son sus intereses y van a negociar con el gobierno. No estoy contando a ese sector.
Estoy contando los que vienen trabajando desde el día 1 en contra de las políticas del gobierno de Javier Milei y de los que se fueron dando cuenta en el camino, que al principio quizá le dieron algunas herramientas, pero que después se ordenaron en los temas más sensibles. En temas jubilaciones, en tema discapacidad, en tema universidad. Vamos a ver qué es lo que pasa en el resto de los temas que se están conversando hoy. Pero es muy importante. Debería generar por lo menos alguna restauración del vínculo con la política. Insisto, lo que preveíamos que iba a pasar, pasó. Hay una coherencia entre la expectativa de qué iban a hacer y lo que hicieron. Y es un dato muy importante en este tiempo, en el cual, por ejemplo, se dan estas otras escenas en el Congreso Nacional. Lo que hicieron, bueno, esto es afuera, esto es fuera del Congreso. Ahora vamos a ver lo que hicieron los diputados del PRO en el momento cuando se empezaba a tratar el tema del Garrahan. Pero miren esta escena, esto es lo que estaba pasando afuera del Congreso Nacional. Miren esta escena. Acá hay un montón de cosas para decir. Un montón de cosas para decir. Primero, que le da mucha más importancia a lo que hicieron dentro del Congreso ese sector de la política que no se deja llevar tanto por los ánimos de lo que pasa afuera. Porque es cierto, hay una constancia de jubilados y jubiladas cada miércoles, hay una constancia de algunos sectores que acompañan, pero convengamos que sigue faltando gente en ese lugar, en esa escena que acabamos de ver. Sigue faltando gente. Piensen que ese sector de la política hace lo que hace en un momento en que la CGT va a tener una presencia apenas testimonial en la peregrinación de San Cayetano que comienza mañana 7 de agosto. Las dos CTA van a estar, pero la CGT va a mandar a sus cuadros orgánicos, que es como decir, estoy pero no estoy. Voy más o menos por compromiso. ¿Qué dicen desde la CGT? No, bueno, es un año electoral, viene la renovación. Es una vergüenza lo de la CGT. Francamente no sé cómo se miran al espejo dirigentes sindicales que han tenido la vocación en sus vidas de representar a la clase trabajadora y no están donde tienen que estar. Y tampoco se habían comprometido a ir a algunos gremios, a ir a acompañar a jubilados y jubiladas. No están. Entonces, esa escena dice la constancia de jubilados y jubiladas, el compromiso de la prensa, de los reporteros gráficos y también habla de la gente que faltaba. ¿Qué otra cosa ocurre en ese lugar? El ensañamiento de la policía o de la fuerza de seguridad con los reporteros gráficos. Yo quiero contarles algo por si no lo vieron. Esto es Rivadavia y Paraná. Avenida de Mayo, unos metros más hacia Plaza de Mayo, estaba cortada por un cordón policial. Es decir, no había tránsito en toda Avenida de Mayo. Estaba cortada las perpendiculares a Hipólito Yrigoyen y las perpendiculares a Rivadavia. Estaba todo cortado. La presencia policial impresionante. Había un vallado también cerca del Congreso, es decir, los que estaban movilizados y la prensa y el CEPA, que son los de Naranja que están colaborando con las personas heridas, estaban encerrados entre la policía. Y ese grupo que estaba ahí no estaba obstaculizando nada. Ese grupo era gente de CEPA tratando de asistir a un herido y reporteros gráficos que estaban asistiendo o tratando de tener algún registro de lo que estaba pasando. Y viene un camión hidrante y les tira a muy pocos metros un chorro de agua que sale con mucha presión, con mucha fuerza. Un camión hidrante que para quienes están habituados a la lucha es un elemento no solamente disuasivo, sino de mucha preocupación. ¿Por qué? Porque históricamente el camión hidrante además marcaba gente. Tenía agua con colorante que marcaba lo que después se iban a agarrar. Los policías, los infiltrados, los iban a buscar y se los llevaban detenidos. Pero además, miren lo que cuenta la Comisión por la Memoria, que está muy presente también en estas movilizaciones, que, si lo podemos poner al aire, que además, dice, bueno, la policía de la ciudad reprimió la marcha de jubilados, el cuerpo de infantería avanzó sobre los y las manifestantes disparando con proyectiles de birna, lanzando gas pimienta a mansalva y agua con productos químicos. Por lo menos 25 personas fueron heridas. Es decir, que además no es solo agua, como vamos a ver a continuación, ya lo vamos a ver, sino que además es agua con algún elemento químico
que también genera alguna irritación, alguna molestia. Pero insisto, la potencia que tiene ese chorro no es cualquier cosa. Hay un laburante de prensa que la ligó directo en el oído y que después quedó herido efectivamente en esa situación. Miren por qué le decía no es solo agua. Y acá ya entramos en otra faceta de las cosas que están pasando en esta jornada, que son simbólicas y representativas de lo que nos viene pasando hace bastante tiempo ya en la Argentina. Quiero que le presten atención a Eduardo Feynman, que dejó de ser periodista hace un rato largo, y aquí lo confiesa, incluso, miren. Y escuché una periodista indignada, y ahí vemos el disparo de agua. El disparo. Cuando justamente en esta escena, y ahí el disparo de agua, viste, como si estuviera... Esa agua, te mojaron y viste. ¿Cuál es el problema? Mejor el agua que cualquier arma letal, obviamente, ¿no? Y con el agua salen todos rajando, ¿no? Y... Algunos necesitan agua. Sí. Hay algunos que son... Mira, el agua es peor que cualquier otra cosa. No son muy afectos. Eduardo Feynman, por supuesto, menos mal que no era agua y no era una munición de gas lacrimógeno, ¿no? Gran abrazo a Pablo Grillo y a toda su familia. Es un chiste, se supone que es gracioso. Es el segmento de humor en el programa de Eduardo Feynman. Eduardo Feynman, como conversábamos previamente con compañeros y compañeras, perdió la sensibilidad porque dejó de hacer periodismo hace mucho tiempo. Dime de qué te jactas y te diré de lo que careces. Dejó de hacer periodismo hace mucho tiempo. Por eso no tiene sensibilidad respecto de sus colegas, reporteros gráficos o cronistas que efectivamente estaban allí. La deben haber ligado, quizá no en esta, en otra, sus propios compañeros cronistas de calle del canal en donde trabaja. ¿Le dirán algo? Quizá no, porque deben tener miedo a las represalias del propio canal, de la propia señal. Es una vergüenza, no se tiene que dejar pasar. Dejemos de hablar de periodismo en ciertas circunstancias y digamos lo que es. Son vocerías paralelas de un gobierno. Son los mismos que en otro tiempo nos señalaban porque decían que nosotros hacíamos periodismo militante. No hacíamos periodismo militante, lo que hacíamos era argumentar en función de nuestra mirada del mundo, pero con honestidad intelectual cuando hay cosas que no nos convencen, cuando hay cosas que no van dentro de nuestra mirada o que los argumentos son más fuertes incluso de lo que nosotros pensamos. No es el caso de Eduardo Feynman, que se ríe de lo que le está pasando a sus propios colegas en esa escena. Y le parece poca cosa. Poca cosa un camión hidrante a 30 metros, cuando hay alguien todavía peleando por su vida porque le revolearon por la cabeza una granada de gas lacrimógeno. Vamos, es un montón. No lo dejemos pasar, es un montón. Quedémonos en esta escena, porque no es el único que en las últimas horas da la nota, con pretensiones de periodismo. Y además de periodismo independiente, ¿no? Son los que deciden quiénes son periodistas y quiénes no, y quiénes lo ejercen de manera independiente y quiénes no. Vamos a hablar de los creadores de Revolver la basura está de moda. Lucas Morando, otro canal. La basura está de moda, ¿no saben a qué me refiero? Me refiero a esto, miren. La ciudad tiene todo un esquema de contenedores que no existió siempre y que lo pusieron en los últimos años. Está buenísimo. Se hizo moda que la gente o viva ahí o vaya a hacer su ¿Cómo se hizo ahí. moda que la gente viva ahí? Hay un montón de lugares que está pasando eso. La gente vive en los contenedores. Hay gente que o duerme en los contenedores o revuelve la basura. Se hizo moda, habla de un momento social complicado. Morando pasó Jonathan Viale y te dijo, che, es un montón. Pero esto fue ayer, si no me equivoco, ¿no? Revolver la basura se puso de moda. Dormir cerca de los contenedores o en la calle se puso de moda. Mira vos, bueno, quizás fue un error, quizá no quiso decir lo que dijo. Pero cuando lo confirman una y otra vez, en ese mismo sentido, con ese mismo tipo de comentario, con falta de empatía. Miren, si algo hay que tener para laburar de periodista es empatía respecto a lo que le pasa al otro. Te guste más, te guste menos las políticas públicas de un gobierno determinado, pero lo que no te puede faltar es empatía por el otro. La vocación periodística tiene que ver con eso, con lo que nos está pasando alrededor, con una curiosidad, con un desafío a lo que creemos que está mal. No con esto que vamos a ver que pasó hace un rato nada más, miren. ¿A cuánto se iría? ¿Se mató a alguien?
¿A cuánto se iría, no escuché un jubilado? ¿A cuánto se iría la jubilación mínima si se aprueba, si no se sostiene el veto? ¿Se mató a alguien? Jubilado. ¿A cuánto se iría la Jubilado. ¿A cuánto se iría la... Tienen un tema con la muerte, ¿no? Tienen un tema con la muerte. Venimos ayer de hablar del presidente que necesita muertos para darse cuenta que hay familias que no llegan a fin de mes. Y le pareció gracioso la hipótesis de que un jubilado era lo que o quien se había muerto en función de lo que decía Jonathan Viale. De todas maneras, yo quiero rescatar algo de esa escena, algo positivo de esa escena. Que aún en ese lugar, aún donde seguramente está todo muy condicionado respecto de qué se piensa y qué se opina, el colega Manu Jove tiene una reacción para destacar, porque de alguna manera marca un límite. Quiero que veamos la reacción muy espontánea de lo que Manu Jove, en el pan y queso, dámelo a Manu Jove en esta escena. Del modo en que reaccionaba de lo que estaba diciendo Morando. Mirá. ¿Se mató a alguien? ¿A cuánto se iría, no escuché un jubilado? ¿A cuánto se iría la jubilación mínima si se aprueba, si no se sostiene el veto? Jubilado. ¿A cuánto se iría la jubilación mínima si se aprueba, si no se sostiene el veto? Jubilado. ¿A cuánto se iría la jubilación mínima si se aprueba, si no se sostiene el veto? Yo lo quiero rescatar y no me dejo llevar por la risa o por esa sonrisa, porque es la manera que encuentra, pero dice abiertamente, habla, interrumpe, dice no, la verdad que no. Es más, Morando le dice no da, ¿no? Convivimos con todo esto, esto genera sentido en las audiencias. En la disputa de sentido de las cosas que están pasando, esto es parte de nuestra batalla cultural, es parte de la discusión de la manera en que narramos las cosas que nos pasan. Nos pueden gustar más o menos, pero hay límites que no se deben cruzar y acá se juegan. Yo no quiero naturalizar nada de esto. Ni de Eduardo Feynman diciendo que, bueno, algunos merecían un poco de agua, ni lo de Morando. Hay que ponerle nombre y apellido. Esto no es periodismo de periodistas, ¿eh? Esto no es periodismo de periodistas. Yo no estoy juzgando los argumentos que puedan tener para acompañar o para rechazar algunas cosas que haga el gobierno. Esa es una discusión válida, que me encantaría que podamos tener con mayor naturalidad entre los trabajadores de prensa que pensamos distinto, que tenemos distintas miradas del mundo. Primero hay que asumirla y después con honestidad intelectual dar la discusión. Ahora esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Esto es la construcción de la crueldad que tan mal nos está haciendo. Estos son gestos performativos. No son solo palabras las de Feynman. No son solo gestos simbólicos los de Morando. Son cosas que hay un sector de la sociedad les dice, che, no está tan mal hacer este tipo de chistes, no está tan mal ser cruel. No está tan mal odiar, no está tan mal cruzar ciertos límites respecto de quien piensa distinto. Y esto después tiene consecuencias reales. Esto se paga con sangre en la calle, en la habilitación de la violencia física. No jodamos más con esto, no lo toleremos más. Por eso rescato el gesto de Manu Jove. Quiero cerrar con una última cuestión. Hablamos de una buena noticia, de celebrar la política, de lo que están haciendo en el Congreso, de que vuelva la previsibilidad en función de lo que se dice, lo que se piensa y lo que se hace después en el Congreso. Creo que es muy importante que nos reconectemos con la política, porque es la única herramienta. Pero también nos encantaría que en la calle no pase más, que un miércoles los jubilados y los jubiladas estén tan solas frente a esa monstruosidad de operativo represivo. Entonces en QR, como no nos quedamos solamente en la denuncia ni en la queja, apelamos a nuestra caja de herramientas con algo de imaginación política y se lo ofrecemos a quienes tienen que tomar decisiones para que eso no pase. Se nos ocurrió, por ejemplo, que se podría hacer una suerte de tómbola, no sé, los martes a la tarde, por ejemplo, los lunes si necesitan más tiempo. Y entonces podrían decir las organizaciones que acompañan al reclamo jubilados y que se la bancan un poco más, bueno, che, este miércoles te toca a vos. Y entonces, para que no cobren jubilados y jubiladas, e ir a poner el cuerpo un poco, ¿no? Los trabajadores de prensa ya lo venimos haciendo, sobre todo los reporteros gráficos. Porque un día además va a ocurrir que van a reprimir a personas discapacitadas. Tienen razón, ya pasó. Ellos ya fueron. No estaría mal. Hoy le toca a este gremio, mañana le toca a esta organización. No es muy difícil. Y daría una sensación de que algo se va acumulando y que no nos da lo mismo. Decíamos ayer, dime si tu policía reprime a personas con discapacidad, te diré qué gobierno tiene. Pero dime si tu ciudadanía lo soporta
y te diré qué proyecto de país está gestando. Es tiempo de reaccionar. Reaccionemos, no nos callemos más. Exijamos poner el cuerpo donde hay que poner el cuerpo. Cosas que nos alejan de la política. Miren lo que hacía el bloque del PRO y de la Libertad Avanza en el momento que se empezaba a tratar el tema de la emergencia en pediatría en las residencias en todo el país. En este momento había un diputado que era hablando, creo que era el Chipi Castillo, del FIT, que estaba hablando, creo. Quizá me equivoque. Pero deténganse lo que están haciendo los diputados y diputadas de la Libertad Avanza y del PRO. Miren las gestualidades. Se levantan, quieren evitar el quórum, allí están conversando. Miren ahora, se van a sacar una foto. Venegas Lynch, ahí está la diputada Santillán. Allí hay un diputado mendocino de la Libertad Avanza que va a sacar una foto. Ah, muy bien. 3 diputados de la Libertad Avanza, si no me equivoco. Por allí detrás, esa persona calva es el diputado que organizó la visita genocida. Miren el gesto de Ritondo. Miren el gesto de Ritondo. Brazo en jarra, riéndose. Estas son las cosas que alejan a la gente de la política. Estas son las cosas que alejan a la gente de la política. Mira el gesto de Ritondo. Se habrá enterado que algunas de las propiedades que tiene habrá habido un aumento en el alquiler o algo por el estilo. Alguien le habrá pagado por adelantado. La Coneja Baldassi se sienta, está sentado. Es un despropósito. Acá hay gente, vos podés querer votar en contra, pero la gestualidad, esto es de desprecio. En este caso, a todo lo que tiene que ver con residencias pediátricas. Es desprecio y eso se lee. Y eso se interpreta. Entonces hay un sector de la sociedad que tiene razón en enojarse con la política. Pero por suerte, del otro lado, había gente haciendo lo que tenía que hacer, a lo que se había comprometido a hacer. Y por eso, en este mismo momento, mientras estamos conversando, se acaba de aprobar, por 159 votos afirmativos, 67 abstenciones y 4 negativos, perdón, los negativos son 67 y abstenciones son 4, la emergencia pediátrica, no solamente en el Hospital Garrahan, en las residencias a nivel nacional. Un voto más de lo que se había aprobado el financiamiento universitario. Es media sanción. Cerremos con esto, cerremos con esta imagen. La política vive. Esta es una apertura de programa que celebra a la política que se compromete y que hace lo que tiene que hacer. Incluso en un contexto en el que a jubilados y jubiladas los dejan solo todos los miércoles, en que la CGT le saca el cuerpo a la movilización de San Cayetano, en ese contexto de gran apatía de la gente que no va a votar, en ese contexto hay un grupo de dirigentes que hacen lo que tienen que hacer, y eso es para celebrar. Arrancamos QR con las voces del día.